¿Por qué pierdes la motivación después del despertar espiritual? Jung te lo revela. En algún punto de tu viaje hacia el despertar, quizá después de una revelación trascendental o en medio de una crisis existencial que te sacudió hasta la médula, sentiste que algo dentro de ti cambió irremediablemente. Viste con claridad lo que antes parecía invisible, la ilusión de la identidad, los patrones inconscientes, el ruido interminable del mundo externo, y después, el abismo del silencio. Al principio, esa experiencia fue como un incendio sagrado. Sentiste poder, libertad, una ligereza casi etérea. Era como si hubiera soltado de golpe las cadenas invisibles que te ataban a una vida construida sobre expectativas ajenas. Por un momento, la vida pareció revelar su verdadero rostro. Todo era más claro, más puro, más real. Pero con el paso de los días, esa claridad se fue diluyendo. No de manera abrupta, sino lenta y silenciosa, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Poco a poco, aquella sensación de propósito se fue esfumando, como si tu alma le hubiera bajado el volumen a la existencia y se hubiera olvidado de volver a encender la melodía. Dejaste de correr, dejaste de preocuparte, no desde el abandono, sino desde una especie de suspiro existencial, profundo y silencioso, que decía sin palabras, ¿para qué? Y entonces la paradoja empezó a susurrar con más fuerza, con esa voz sutil que solo escuchan quienes han atravesado el umbral de la conciencia. ¿Por qué ahora que por fin veo la verdad, me siento tan desconectado de todo? Es aquí donde muchos tropiezan con uno de los grandes velos del camino espiritual. Esperamos que el despertar nos encienda, que despierte en nosotros una pasión desbordante por la vida. Esperamos sentirnos más vivos, más inspirados, más radiantes. Pero para muchos, especialmente para aquellos que sienten profundamente, los hipersensibles, los buscadores natos, el efecto es precisamente el contrario. Nos vacía. Nos deja en una especie de vacío interior donde las viejas motivaciones ya no funcionan, pero las nuevas aún no han echado raíces. Recuerdo haber conversado con un amigo brillante, con una mente despierta, un corazón hambriento de sabiduría, devorador de todos los libros correctos, Eckhart Tolle, Alan Watts, Krishnamurti. Y sin embargo, tras una intensa noche oscura del alma que lo sacudió hasta sus cimientos, me dijo que al fin lo había entendido todo. Había visto a través del espejismo del ego, de la absurda carrera hacia el éxito externo, de las máscaras, de las poses, del ruido constante. Pero 2 meses después, lo encontré perdido, mirando al techo de su habitación, incapaz de encontrar la energía para levantarse siquiera de la cama. Y con una tristeza honesta en sus ojos me confesó. Antes lloraba porque sentía que no lograba lo suficiente. Ahora ya ni siquiera me importa si hago algo en absoluto. Este es el agujero invisible del que pocos hablan en el camino espiritual. El vacío que queda después del despertar. Cuando la ilusión desaparece, pero la vida cotidiana sigue ahí, exigiendo sentido, exigiendo presencia, exigiendo acción, y tú te sientes incapaz de responder. Porque ya no crees en nada. Porque has visto que todo es pasajero, vacío, impermanente. Y en esa visión hay una belleza profunda, pero también un riesgo. El riesgo de perderte en la indiferencia, de naufragar en una apatía espiritual disfrazada de desapego. Lo que muchos no comprenden es que esta etapa no es el final, es apenas un pasaje. Un espacio sagrado donde debes aprender a reconstruirte desde otro lugar. No desde la necesidad, no desde la carencia, no desde el ego, sino desde el silencio mismo. Es en este punto donde debes aprender a amar el vacío, a hacer las paces con la nada. Y desde ahí, permitir que una nueva motivación brote, no desde la mente, sino desde lo más profundo del ser. Porque el verdadero despertar no es solo ver la ilusión. Es aprender a caminar dentro de ella sin perder el alma en el proceso. Pensé que el despertar sería una explosión de luz. Que me transformaría en alguien iluminado, radiante, flotando por encima de las preocupaciones terrenales. Pero nadie me advirtió que me dejaría aquí, en este lugar gris, ambiguo, casi invisible. En este silencio denso donde la pasión se disuelve y la dirección se esfuma. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, ya lo insinuó hace casi un siglo. No hablaba en términos espirituales edulcorados, no usaba frases de autoayuda con aroma de Instagram, pero comprendía con una precisión quirúrgica lo que sucede cuando las capas del inconsciente comienzan a deshacerse y las verdades ocultas emergen a la superficie. Jung dijo con crudeza, la iluminación no llega imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y aunque esas palabras suenan poderosas en la teoría, solo cuando las experimentas comprende su peso. El despertar no es una meta final. Es el umbral de una muerte silenciosa. La muerte psicológica.
La lenta y desgarradora desaparición de la identidad que creíste que eras. Todo lo que antes te daba sentido, tus planes, tus logros, tus títulos, tus relaciones, tu línea de tiempo imaginaria, colapsa como un castillo de arena frente a una marea interna que no puedes detener. Pero aquí está el truco, la trampa silenciosa que muchos no ven. El ego no ha muerto. Sigue ahí, confundido, aturdido, desnudo, como un explorador al que le han quitado el mapa, la brújula y el sentido de norte. Y cuando ya no sabe hacia dónde mirar, la motivación desaparece. No porque hayas fracasado, no porque estés enfermo, sino porque estás en el espacio entre mundos. Has despertado de algo, pero todavía no has despertado hacia algo más. Este es el limbo interior del que casi nadie habla. Ese espacio suspendido donde la antigua estructura ha caído, pero la nueva aún no se ha formado. Y es aquí, precisamente aquí, donde empieza lo que Jung consideraba el proceso más sagrado y temido por el ser humano, la individuación. El viaje hacia tu yo más auténtico. El nacimiento de un ser que ya no se construye desde las máscaras sociales ni desde las expectativas heredadas, sino desde el núcleo desnudo y real de tu esencia. Lo que sientes ahora mismo no es un error. No es una recaída. No es depresión ni ansiedad en el sentido clínico, aunque pueda parecerlo superficialmente. Es algo mucho más antiguo. Más arquetípico. Es la pausa sagrada que nuestras sociedades modernas, obsesionadas con el hacer, el producir, el avanzar sin descanso, intentan evitar a toda costa. Esa pausa que nuestra cultura ha patologizado y ridiculizado, cuando en realidad es el espacio más fértil para el nacimiento de una conciencia más profunda. Jung lo sabía. Comprendía que este vacío no debía ser temido ni llenado apresuradamente, sino habitado. Porque en ese vacío, en esa oscuridad sin referentes, el alma se reordena, la identidad se reconstruye, y una nueva brújula interna comienza a gestarse, no desde el ego, sino desde el sí mismo. El despertar verdadero no es una iluminación que te eleva. Es una combustión que te desintegra. Y solo quien se atreve a atravesar el polvo de esa destrucción, sin buscar salidas rápidas, sin escapar hacia nuevas distracciones espirituales, encontrará el oro oculto en las cenizas de lo que fue. Este es el viaje. El más solitario. El más desafiante. Pero también, el más auténtico. Pero de esto, nadie te habla, ¿verdad? Nadie te advierte que el despertar espiritual, lejos de ser esa cúspide dorada de paz perpetua y entusiasmo por la vida, puede conducirte directo a una niebla densa y silenciosa. Y eso es exactamente lo que quiero ayudarte a desentrañar a partir de ahora. ¿Qué está ocurriendo realmente en tu psique cuando, tras abrir los ojos a la verdad, sientes que la motivación desaparece? ¿Por qué esa pérdida de impulso podría, en realidad, ser la mayor actualización espiritual que hayas experimentado si sabes comprenderla en su justa medida? Antes de sumergirnos más profundo, permíteme hacerte una invitación desde el corazón. Si eres de esos espíritus inquietos que no se conforman con respuestas superficiales y desean explorar los pliegues ocultos de la vida, la mente y el alma, te invito a que te suscribas a este espacio. Existe para hacer visible lo invisible y tender puentes a quienes transitan este extraño y muchas veces solitario camino hacia el despertar interior. Así que si últimamente te has encontrado flotando en esa niebla post-despertar, preguntándote por qué la chispa que antes te impulsaba se ha apagado, no estás solo, y mucho menos estás roto. Estás atravesando un cambio psicológico tan profundo que la mayoría de las personas jamás llega a identificarlo en sus vidas. Un cambio que no solo afecta tus pensamientos o tus emociones, sino que reprograma las raíces mismas de tu sistema operativo interior. Aquellas metas que solías perseguir con tanto empeño, las listas interminables de tareas, los planes quinquenales, las afirmaciones positivas pegadas en tu espejo, las listas de reproducción motivacionales de la cultura del rendimiento constante, de pronto, ya no te mueven. Y no porque hayas fracasado, ni porque te hayas vuelto flojo o apático, sino porque el sistema que sostenía tu antigua motivación está colapsando frente a tus propios ojos. Carl Jung, con su sabiduría atemporal, ya lo había previsto mucho antes de que estas crisis se convirtieran en tendencia en redes sociales o en etiquetas diagnósticas. Él comprendió que, durante la mayor parte de nuestra vida, la motivación nace desde un lugar muy concreto, la identidad egoica. El yo que creímos ser. Ese yo que buscaba ser visto, reconocido, amado, admirado. Ese yo que necesitaba demostrar su valía constantemente, ganar en todos los escenarios sociales, tener éxito, acumular logros visibles. Y no hay nada malo en ello. Así es como funciona la primera mitad del desarrollo humano. Jung lo llamó la persona, la máscara social que vestimos para encajar en el mundo, para sobrevivir,
para construirnos un espacio dentro de la estructura colectiva. Pero cuando el proceso de despertar interior ocurre, esa máscara se desmorona. De repente, ya no te interesa ganar el juego. Ya no necesitas caerle bien a nadie. Porque has visto el juego. Has visto sus reglas invisibles, sus trampas, sus ilusiones, y ahí es donde todo comienza a sentirse extraño. Ya no puedes volver atrás, pero tampoco sabes cómo avanzar. Estás en esa tierra de nadie donde las viejas motivaciones murieron, pero las nuevas aún no han nacido. Estás en el umbral sagrado que Jung describía como la disolución de la persona para dar paso a la individuación. El nacimiento de un ser más auténtico, más conectado con su centro interno, más alineado con el sí mismo, esa esencia profunda que no necesita máscaras para existir. Este espacio, por incómodo y desconcertante que sea, es necesario. No es un error. No es una anomalía. Es el espacio fértil donde todo lo que ya no eres se derrumba, y todo lo que realmente eres comienza a gestarse en silencio, en las grietas, en el vacío. Es un espacio de incubación espiritual, de reinvención profunda, de alquimia interior. Y sí, es desconcertante. Sí, es solitario. Pero también es el portal hacia una vida más genuina, más liviana, más coherente con lo que tu alma vino a experimentar. La tarea ahora no es buscar nuevas motivaciones externas que anestesien el vacío, sino aprender a habitarlo, a escucharlo, a permitir que te transforme desde adentro hacia afuera. Porque no estás perdido. Estás en transición. Y todo lo que parece desmoronarse, solo está creando espacio para que pueda emerger lo verdadero. Cuando la máscara cae, todo lo que estaba anclado a ella comienza a desmoronarse. Tus viejas metas, tus logros, tus planes a futuro, de pronto dejan de tener sentido. No porque sean incorrectos, sino porque fueron diseñados para una versión de ti que ya no existe. Eras como un actor interpretando un papel en una obra perfectamente ensayada. Sabías tus líneas, tus gestos, tus motivaciones. Pero ahora te has bajado del escenario, te has quitado el disfraz, y te encuentras en el silencio incómodo de no saber qué decir, qué hacer, hacia dónde ir. Por eso te sientes desmotivado. No es que hayas perdido el impulso. Es que has superado el combustible que antes lo alimentaba. Carl Jung comprendió este territorio inexplorado del alma humana con una claridad admirable. Él nunca dijo que estábamos aquí para eliminar al ego, como muchos malinterpretan. Tampoco para someternos a sus caprichos. Estamos aquí, según Jung, para integrarlo, para reconciliarlo con algo más vasto, más profundo, más auténtico. A este proceso lo llamó individuación. El viaje de alquimia interior donde una identidad fragmentada y condicionada se transforma en un yo completo, coherente, enraizado en el centro del alma, ese núcleo invisible que no necesita demostrar, ni competir, ni ser visto. Ese yo esencial, ese sí mismo del que hablaba Jung, no busca estatus, ni aprobación, ni siquiera claridad absoluta. No vive obsesionado por la dirección. Está aquí, simplemente, para expresar la verdad que brota del corazón. Y cuando el despertar sucede, la psique comienza una recalibración profunda y silenciosa. Empieza a rechazar todo lo que percibe como falso, impuesto, manipulado por el ego. Empieza a deshacerse de trabajos que ya no te representan, de relaciones que se basaban en la necesidad y no en la autenticidad, de ambiciones heredadas que alguna vez adornaron tu tablero de sueños cuidadosamente diseñado en 2020 pero que hoy solo parecen decoraciones huecas de una vida prestada. Por eso tantas personas describen el despertar como una experiencia dual. Liberadora. Sí, pero profundamente desorientadora. Porque mientras te liberas de las cadenas, también pierdes los mapas. Y Jung fue claro en advertirlo. Si te detienes aquí, te quedarás estancado. Es aquí donde muchos caen en la trampa sutil de la evasión espiritual. Se convencen de que nada importa, de que todo es ilusión, de que no vale la pena involucrarse en este mundo de formas cambiantes y juegos humanos. Y entonces, se desconectan. Flotan en una falsa serenidad que no es más que una anestesia elegante. Confunden el verdadero desapego con una desconexión tóxica de la vida. Pero el sí mismo anhela algo distinto. Quiere vivir a través de ti, no que huyas de ti. Quiere que seas un puente entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo humano. No desea que rechaces el mundo. Desea que redefinas tu rol en él. Que actúes, hables, crees, te relaciones, desde un lugar más auténtico, más alineado, más consciente. Para llegar ahí, debes atravesar una fase extraña, gris, invisible, que Jung describió como uno de los tránsitos más difíciles y al mismo tiempo más necesarios en el proceso de individuación.
La tierra de nadie. El umbral donde no eres quien fuiste, pero aún no sabes quién eres. La cueva oscura donde el alma se purifica de viejas identidades, donde el ego aprende a ceder el control sin desaparecer. Pocos reconocen este espacio cuando están dentro de él. Y por eso sufren. Porque intentan salir corriendo de un lugar que, en realidad, está diseñado para transformarlos. Para disolver las viejas estructuras, y dar lugar a la construcción de un yo más real, más completo, más conectado. Ese es el verdadero camino del despertar. No la evasión, no la anestesia, sino la integración consciente, la aceptación del misterio, la rendición a ese espacio liminal donde todo parece desmoronarse, solo para que puedan hacer lo que siempre estuvo esperando al otro lado. Hay una fase después del despertar de la que casi nadie habla. No es glamurosa. No tiene el brillo místico de los retiros espirituales en Bali, ni las poses perfectas de meditación frente al mar, ni las frases inspiradoras que acumulan miles de me gusta en redes sociales. No. Se parece más a esto. Tú, sentado en silencio, sin saber muy bien cómo explicarte lo que te pasa, mientras el mundo allá afuera sigue girando a toda velocidad, celebrando logros, corriendo, avanzando, y tú te sientes como si hubieras quedado suspendido en un lugar sin nombre. Carl Jung no solo lo habría entendido. Te diría, con toda la serenidad de quien ha acompañado almas en crisis, que no estás perdido. Estás en el medio. Has soltado las amarras del ego, esa vieja identidad construida sobre expectativas, logros y validaciones. Pero aún no has descubierto cómo habitar una nueva forma de existir, una forma que brote no del personaje, sino del yo esencial. Este espacio intermedio no es un fracaso, aunque todo en ti, y todo en la sociedad, intente convencerte de lo contrario. Es un rito de paso. Un espacio sagrado, aunque incómodo. Pero vivimos en un mundo hiperproductivo, obsesionado con el hacer, donde la quietud se percibe como pereza y la pausa se interpreta como parálisis. Así que, inevitablemente, te juzgas. Te castigas. Te repites que deberías estar haciendo más, sintiendo más, avanzando más. Y con ese juicio, bloqueas precisamente la energía que tu alma está intentando recuperar. Jung tenía un término para este momento invisible, profundo y difícil de nombrar. Enantiodromía. El proceso natural y arquetípico mediante el cual todas las cosas, llevadas a su extremo, giran hacia su opuesto. Cuando despiertas, tu péndulo interno, que antes se movía frenéticamente hacia el esfuerzo egocéntrico, comienza a oscilar hacia el otro extremo, la quietud del alma. Pasas de debo hacerlo todo a ¿por qué hacer algo? Y ese vaivén es sagrado, aunque la mente racional no lo entienda. Este es el proceso mediante el cual se restablece el equilibrio profundo del ser. En las tradiciones antiguas, en los mitos de transformación, este momento es conocido como la fase ermitaña, la muerte antes del renacimiento, la travesía en el vientre de la ballena, el descenso a los infiernos. Es el instante en el que la oruga se disuelve por completo dentro del capullo, convirtiéndose en una sustancia viscosa, amorfa, irreconocible. Ya no es un insecto. Aún no es una mariposa. Solo es sopa. Y sí, la sopa no logra nada. No produce. No se apresura. Se rinde. Se entrega. Se disuelve en la confianza ciega de que algo más grande está gestándose en la oscuridad. Aquí es donde el ego entra en pánico. Porque el ego necesita acción, necesita definiciones, necesita dirección. Y el yo profundo, ese yo trascendente que susurra desde las entrañas, solo dice una cosa: déjalo ir. Estoy construyendo algo más profundo. Este es el punto exacto donde la mayoría de la espiritualidad moderna se desvía, evade, endulza el proceso. Porque es más fácil vender felicidad inmediata, vibraciones altas, afirmaciones positivas y fórmulas rápidas de manifestación. Pero Jung te diría que si intentas evitar la oscuridad, si saltas esta etapa incómoda, silenciosa y viscosa, te estará saltando también el oro oculto en el centro de tu sombra. Porque es ahí, en la noche del alma, en la desolación, en la sopa sin forma, donde el alma forja su verdadera alquimia. Donde no solo te reconstruyes, sino que te reconoces como algo que siempre estuvo allí, debajo de todas tus máscaras, esperando pacientemente a que soltaras la necesidad de ser alguien. Para, finalmente, poder ser. Carl Jung sostenía que la integración de la sombra, es decir, el encuentro honesto con las partes reprimidas, incómodas, inaceptables o temidas de uno mismo, no es una opción avanzada para unos pocos aventureros espirituales. No es un mérito extra ni una tarea secundaria en el desarrollo interior. Es el núcleo mismo de la maduración del alma humana.
Es el paso inevitable y sagrado que separa la superficie de la profundidad, la máscara del rostro verdadero. Cuando sientes esta nada interna, esta especie de vacío seco y estéril que parece tragarse tus antiguas motivaciones, lo que en realidad está sucediendo es que el inconsciente, por primera vez, encuentra espacio para manifestarse. No estás fallando. No estás estancado. Estás metabolizando. Estás digiriendo fragmentos enterrados de ti mismo que, durante años, evitaste, ignoraste o maquillaste bajo la rutina, la productividad o las máscaras sociales. Y tu psique, en su infinita sabiduría arquetípica, detiene a propósito tus fuentes habituales de motivación, de impulso, incluso tu acceso a la claridad mental. No por castigo, sino para obligarte a mirar hacia adentro. Para que no puedas escapar. Para que te veas obligado, al fin, a sentir, a presenciar, a descender a los sótanos de tu propio ser, y recuperar esas partes olvidadas que contienen la clave de tu integridad. Ese es el verdadero trabajo. El trabajo silencioso. El trabajo invisible. El trabajo que nadie te aplaude, pero que transforma todo desde la raíz. Y aquí es donde aparece el giro inesperado, casi milagroso. Cuando dejas de resistir el vacío, cuando en lugar de luchar contra esa pausa interior aprendes a habitarla, algo profundamente extraño comienza a suceder. La motivación regresa. Pero ya no con la forma histérica de la ansiedad, ni con la rigidez del deber, ni con el falso entusiasmo del rendimiento compulsivo. Regresa como un susurro más antiguo, como un movimiento interno más sereno, como una corriente que no te empuja hacia el afuera, sino que te guía desde un saber interno que siempre estuvo ahí, esperando que callaras el ruido suficiente como para escucharlo. Jung lo describió como el surgimiento del yo, no como una idea bonita, no como una teoría, sino como una brújula viva dentro de ti. Un norte que no viene de la mente racional, sino de las profundidades de tu alma. Así, cuando has caminado a través del vacío, cuando has sentido en carne viva el silencio, la pausa, la quietud profunda, algo nuevo comienza a brotar. No es un rayo cegador. No son fuegos artificiales. Es más bien una silenciosa llamada interior. No para que regreses a tu antigua vida, sino para que comiences a construir una vida completamente nueva, más alineada, más orgánica, más fiel a tu naturaleza interna. Aquí es donde el yo comienza a hablarte. No con discursos, ni con grandes planes. Te habla en resonancias, en intuiciones sutiles, en movimientos pequeños que se sienten correctos aunque no tengan lógica. Jung lo llamó la vida simbólica. Creía que cuando el ego finalmente se rinde y el inconsciente se integra, nos volvemos capaces de vivir desde un lugar más profundo que la personalidad. Una vida que ya no gira en torno a la supervivencia, a la competencia, al reconocimiento externo, sino que se convierte en una danza silenciosa con el propósito del alma. Y aquí llega otra verdad inesperada y hermosa. Cuando el yo lidera, tu vida no se llena de grandes gestos heroicos ni de hazañas espectaculares. Muchas veces, es maravillosamente ordinaria. Se expresa en gestos simples, en decisiones pequeñas, en momentos cotidianos vividos con total presencia. Cuando el yo lidera, no corres. Respondes. No te impulsa el miedo a perder oportunidades. Te guía la resonancia con lo que te hace sentir alineado. Ya no buscas obsesivamente la claridad externa. La reconoces cuando llega, como una certeza silenciosa que brota del centro y no necesita validación. Vivir desde el yo no significa que siempre te sentirás motivado, inspirado o pleno en el sentido tradicional. Seguirás experimentando olas de fatiga, confusión, frustración e incluso dolor. Seguirás siendo humano. Pero ya no cargarás con esa traición silenciosa hacia ti mismo que te acompañaba cuando vivías desde el ego. Porque ahora, aunque el camino sea imperfecto y a veces borroso, sabes que caminas en la dirección de tu verdad. Y eso, en sí mismo, es suficiente. Es esa sensación sutil, pero abrumadora, de arrastrarte por una vida que, aunque correcta en apariencia, ya no encaja con quien eres en lo profundo. Como si estuvieras usando un traje hecho a medida para alguien que ya no habita tu piel. Y de pronto, sin saber exactamente cuándo ni cómo, empiezas a notar algo diferente. Una atracción hacia la creación, hacia expresarte, hacia el hacer por el simple acto de crear, incluso cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Empiezas a decirle no a lo que te desconecta, aunque en teoría parezca una gran oportunidad. Empiezas a elegir tu curiosidad por encima de tu lista de tareas pendientes. Empiezas a priorizar la paz interna por sobre el rendimiento externo. Este es el nuevo combustible que se empieza a gestar dentro de ti. No es adrenalina. No es urgencia. No es el impulso ciego de la ambición alimentada por el miedo.
Es alineación. Es ese movimiento interno que Carl Jung describió como vivir simbólicamente, no como una evasión a través de fantasías irreales, sino como una forma más profunda de habitar el mundo desde el alma. Desde ese espacio donde tus imágenes internas, tus sueños, tus intuiciones y esas sincronicidades que antes pasabas por alto, se convierten en señales confiables, en brújulas sutiles que guían tus pasos. Y, te preguntarás, ¿cómo se ve esto en la vida real? A menudo, es mucho más sencillo y cotidiano de lo que imaginas. Comienza con pequeñas preguntas que cambian por completo tu enfoque. En lugar de preguntarte ¿qué debo hacer?, empiezas a preguntar ¿qué me llama silenciosamente? En lugar de preguntarte ¿cuál es el plan?, te preguntas hacia dónde me está empujando la vida, incluso si no entiendo por qué. Y en vez de preguntarte ¿cómo puedo demostrar mi valía?, simplemente te preguntas ¿qué se siente auténtico para mí, aquí y ahora? Así es como empiezas a participar en la vida en lugar de intentar dominarla. No es renunciar a la ambición. Es transformarla en algo más puro. La ambición ya no es un impulso egocéntrico que busca acumular victorias externas. Se convierte en devoción a la verdad, a la presencia, al crecimiento genuino. Y lo irónico es que, desde este espacio de autenticidad y coherencia, esa energía logra resultados mucho más eficaces, mucho más sostenibles, porque ahora no te estás forzando, te estás permitiendo fluir con tu propia naturaleza interior. Esta es la motivación del ser. La motivación que no nace del deseo de impresionar, sino del anhelo profundo de expresar. Y sí, muchas veces te llevará a crear, a servir, a enseñar, a construir, a sanar. Pero no porque debas. No porque sea tu obligación. Sino porque todo tu ser, en una resonancia inconfundible, dice sí. Así que si sientes que tu chispa se ha apagado después de tu despertar, no te asustes. No es que te hayas roto. Es que el fuego viejo, el fuego prestado, el fuego de la supervivencia, se apagó para que pudieras descubrir una llama más profunda, una que no se apaga con los vientos cambiantes del mundo exterior. Carl Jung nunca prometió que este camino sería fácil. Y si hoy estás aquí, escuchando estas palabras, es porque ya has comenzado a recorrerlo. Ya estás cruzando ese puente invisible entre la personalidad y el sí mismo. Este no es el final de tu despertar. Es el comienzo de tu transformación más auténtica. No se trata de recuperar tu antigua motivación. Se trata de descubrir una nueva, más enraizada, más serena, más basada en la plenitud, no en el rendimiento. Y si estas palabras te resonaron, si te ayudaron a identificar algo que quizás has estado navegando en silencio, te invito a dejarme un comentario abajo. Me encantaría leerte, saber cómo estás viviendo este viaje hacia lo más profundo de ti. Y si deseas más contenido como este, te invito a suscribirte. Porque el despertar no es el final feliz que todos buscan. Es apenas el prólogo de la verdadera historia. La historia donde tú, por fin, comienzas a vivir desde tu verdad. Nos vemos en el próximo video.